En este primer video te voy a explicar con cucharita la compresión desde lo más básico. La compresión literalmente es uno de los recursos más importantes que pueda tener un ingeniero de sonido. Podría darte color, podría darte textura, podría realzar tus transientes, alargar una nota o cambiar por completo el envolvente de tu sonido. Incluso podría ser una especie de ecualizador. Como verás, no es solo un controlador de dinámicas, hay mucho más debajo de la tapa, pero lo iremos viendo con los capítulos siguientes. La compresión, en su explicación más fundamental, porque esto será la base de todo lo que hay detrás, es reducir la amplitud, volumen de las partes más fuertes de una señal y así acercarlas con las partes más bajas, o sea, reducir su rango dinámico, pasar de esto a esto. Piensa que un compresor podría ser algo así como un fader que baja automáticamente cuando la señal se vuelve demasiado alta y regresa nuevamente a su posición cuando la señal vuelve a ser más baja. Cuando quise revertir no funcionó, ya estaba lejos. Esto en lo más básico es lo que hace un compresor. Reduce el rango dinámico de una señal acortando la diferencia entre la parte más alta de la señal y la más baja de la misma, cosa que al reducir esa amplitud nos va a permitir hacer que un instrumento suene más compacto y por ende más fuerte, ya que vamos a poder aumentar el nivel promedio de la señal. Yo obviamente te digo en lo más básico porque un compresor hace eso y mil cosas más que iremos viendo en cada capítulo. Ahora que sabemos que la compresión dinámica es un proceso que va a modificar la amplitud de la señal de entrada para obtener otra de salida, te explico las primeras dos perillas. Lo primero que debemos saber es que esta perilla que está aquí abajo, llamada threshold o techo o umbral, será el parámetro que nos indique desde dónde el compresor va a empezar a actuar. O sea que cada vez que la señal lo traspase, la compresión se aplicará sobre esa señal. Y si la señal no lo traspasa, el compresor no tomará acción en reducir la dinámica. Luego tenemos esta segunda perilla que está acá abajo, llamada ratio o relación, que no es más que la que nos dará una porción en específico de esa señal entrante al compresor a la salida del mismo. Es decir, si colocamos 2 a 1, significa que por cada 2 dB de señal que sobrepase el threshold, a su salida solo obtendremos 1 dB. O sea, nos dará solo la mitad de la señal. Piensa en esto, cumpliste años y yo te traje 2 pasteles, pues solo te vas a poder comer uno. Fácil. Ahora vamos a hacer un ejercicio bastante visual. Vamos a comprimir esta voz que tengo aquí arriba, que tiene una variante en su dinámica, unos 6 dB con una relación de 2 a 1. Te vas a dar cuenta que va a quedar mucho más pequeña a la salida, pero mucho más pareja. Cuando quise revertir no funcionó, ya estaba lejos. Fíjate que ahora luego de haber comprimido la voz unos 6 dB tenemos mucho menos saltos de dinámica y una voz mucho más pareja. Si te fijas acá, tengo mucho menos pico que la señal de arriba. Ahora bien, esta señal es mucho más baja que la que había entrado al compresor. Y esto lo vas a poder resolver usando la perilla de gain o make up que traen los compresores para poder recuperar el volumen que hemos perdido al comprimir la señal y llevarla nuevamente al volumen inicial que teníamos en la primera voz. Obviamente con la señal controlada. Cosas que debes tener en cuenta es que cada vez que modifiques la relación, el compresor comenzará a ponerse más tenso y su curva será como más agresiva. Fíjate cómo cuando paso de 2 a 1 a 3 a 4 o a 5, esta curva de aquí arriba se va modificando. Fíjate cómo se va cerrando, va cerrando, va cerrando y prácticamente quedaría como un limitador y no dejaría pasar nada. Como sé que estás aprendiendo y quizás todavía no entiendas esto a su cabal, te voy a dar una fórmula matemática que lo más seguro es que te la enseñan en cualquier academia de ingeniería de sonido, que no es más que dividir cantidad de vez entrante entre el ratio que le estás colocando al compresor. Supongamos que vamos a reducir 6 dB en esta señal entrante y lo vamos a dividir entre 2 que tenemos del ratio. Esto nos daría a la salida 3 dB de compresión. Pero, ¿qué pasaría si yo agarro estos mismos 6 dB y en vez de dividirlo por 2 lo divido por 3 porque ese sería el ratio que vamos a colocar? Lo dividimos entre 3 y tendríamos solamente 2 dB de salida al compresor. Y si esta misma señal yo la divido entre 4, tendríamos 1.5 dB a la salida del compresor. Espero que esto te quede claro, es sumamente fácil y no tiene nada de complicación. Si bien este tipo de fórmulas te va a ayudar a entender un poco más el tema de los compresores, yo te recomiendo encarecidamente que por favor uses tu oído y lo eduques para aprender a escuchar las compresiones. Ahora, dentro de todas las topologías de compresores que existen, bien sean FET, ópticos, Varimu o VCA, que iremos viendo por capítulos detalladamente, todos ellos van a funcionar con los mismos conceptos y parámetros básicos. Aunque sí debemos tener en cuenta es que algunos compresores ofrecen controles bastante precisos en sus parámetros, como podría ser este compresor del Pro Tool que trae, que tiene modificación de ataque, de release, del codo, de la relación, o este compresor VCA de la Solid Logic que puedes modificar la compresión y el threshold, y algunos otros solo cuentan con pocos parámetros como este óptico L2A, que solamente tienes reducción y ganancia. Hasta aquí este primer capítulo básico. En el siguiente vamos a ver ataque y release
nariz y sus distintas funciones. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y así lo podemos debatir. Y acuérdate de suscribirte, darle a la campanita y así me ayudas a seguir creando contenido. Adiós.